Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, ahora exponiendo el capítulo 3 de la riqueza de las naciones, que se llama La división del trabajo se halla limitada por la extensión del mercado. Si te interesa la historia del pensamiento económico, suscríbete y deja un like para acompañar el canal. Gracias. Smith comienza este capítulo explicando, así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de la división del trabajo se halla limitada por la extensión de aquella facultad, o dicho en otras palabras, por la extensión del mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, si el mercado es más grande, la división del trabajo se puede expandir más. Y si el mercado es muy pequeño, la división del trabajo se va a poder expandir menos. Dice, cuando este es muy pequeño, nadie se anima a dedicarse por entero a una ocupación, por falta de capacidad para cambiar el sobrante del producto de su trabajo en exceso del propio consumo por la parte que necesita de los resultados de la labor de otros. Por ende, si el mercado es muy chico, hay personas que no van a poder vivir de cosas muy específicas porque no va a lograr cambiar el excedente de lo que haga o de lo que produzca por las cosas necesarias para la vida. Smith dice y explica en los caseríos y pequeñas aldeas diseminadas en regiones desérticas o como ocurre en las tierras altas de Escocia, el campesino es el carnicero, panadero y cervecero. O sea, en sociedades chicas donde el mercado no está lo suficientemente, no es suficientemente grande porque no hay suficientes personas que consuman, no se genera una división del trabajo y muchas de las tareas están sumadas a la misma persona. En tales circunstancias apenas sí lograremos encontrar un herrero, un carpintero o un albañil a menos de 20 millas de distancia de otro de su misma profesión, explica Adam Smith. Ahora Smith se pregunta, ¿qué es lo que favorece al comercio? Bueno, la primera respuesta que da son las vías navegables. Dice, las vías fluviales abren a las distintas clases de actividades económicas mercados más amplios que el transporte terrestre. Y ello nos explica por qué, a lo largo de las costas marítimas y riberas de los ríos navegables, las promociones de cualquier género comienzan a subdividirse y perfeccionarse. Entre las partes remotas del mundo no existiría el comercio, o este sería muy pequeño si no fuese por los mares y las vías fluviales, ¿no? ¿Qué mercaderías podrían soportar el porte terrestre entre Londres y Calcuta? O sea, no podría haber intercambio posible si no fuese a través del agua, porque el transporte marítimo y el transporte a través del agua abarata el transporte. Más en esa época, ¿no? Esto, podríamos decir, ha cambiado. El transporte marítimo sigue siendo igual el método más económico para realizar transporte de mercancías al día de hoy todavía, pero bueno, ha cambiado. Y Smith hace un comentario desde la historia económica y dice, bueno, siendo que las ventajas del transporte acuático es cosa natural que el progreso del arte y la industria se fomentasen en donde los mares y los ríos llegaban antes. Las naciones que fueron civilizadas, dice en primer lugar, de acuerdo con los más auténticos testimonios de la historia, fueron aquellas que moraban sobre las costas del Mediterráneo. Y ahí podemos ver el Mediterráneo, que los romanos lo llamaban el Mare Nostrum, el Mar Nuestro, es una gran masa de agua que está casi rodeada de tierra y que por eso tiene un mar mucho más calmo que lo que puede ser el Atlántico, el Pacífico y otros mares del mundo. Como el mar es más calmo y es más fácilmente navegable, los primeros indicios civilizatorios y de las sociedades que fueron más prósperas los tenemos en general dentro de la costa del Mediterráneo. De hecho, Smith explica que fue Egipto, de todos los países que se extendían la cuenca del Mediterráneo, el primero en cultivar y fomentar en alto grado la agricultura y las manufacturas. Y habla obviamente del Egipto superior, básicamente por las riberas del Nilo. Y en el Egipto inferior, donde las zonas se apartaban del río, quedaron obviamente menor comunicadas y con un atraso más notable en cuanto a su desarrollo económico. Y después habla, en Egipto fue el Nilo, en Bengala fue el Ganges, en China lo fueron otros ríos, ¿no? Lo que él va repasando es, bueno, en distintos lugares y a partir de la historia económica lo que podemos ver es que las regiones que tenían vías navegables y salidas a los mares y a los ríos lograron mayores grados de prosperidad antes que sus vecinos o que otras regiones del mundo. Y para cerrar el capítulo, Smith explica que parte de lo que él considera que es el atraso de África y Asia es que tienen
pocas vías navegables. Dice, todas las tierras interiores de África y todas aquellas de Asia que se extienden hacia el norte del Mar Negro y del Mar Caspio, la antigua Sila, la moderna Tartaria y Siberia, parece que estuvieron en todas las edades del mundo sumidas en la misma barbarie y ausencia de civilización en que hoy las encontramos. En África no hay mares interiores, como el Báltico o el Adriático en Europa, el Mediterráneo y el Mar Negro. En este continente y en Asia, como tampoco golfos parecidos a los de Arabia, Persia, India, Bengala, Siam en Asia, para llevar el comercio al interior del continente. Entonces, la explicación de Smith en cuanto al atraso relativo en sus capacidades productivas y de comercio de África y de Asia las da a través de la explicación de que no tuvieron buenas vías navegables. Y este fue el brevísimo capítulo 3 de la riqueza de las naciones. Y ya vamos a pasar al capítulo 4, donde nos vamos a meter con el surgimiento de la moneda y al final del capítulo 4, los primeros comentarios sobre la teoría del valor que Smith va a continuar en los capítulos siguientes. Muchas gracias.